y último curso de nuestra diplomatura tiene por nombre Didáctica Específica para la Producción de Textos Funcionales. Y la profesora que nos acompaña está en Chile y se llama Javiera Figueroa. Javiera Figueroa Miralles es doctora en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Ciencias de la Educación, también por la Universidad Católica de Chile. Tiene el título de profesora en Lengua Castellana y Comunicación. Es licenciada en Educación por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, licenciada en Lengua y Literatura Hispánica con mención en Literatura por la misma Casa de Estudios. Es docente en la universidad de los cursos bajo la denominación Leer y Escribir a través del currículo en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también enseña Didáctica de la Escritura. Ella está a cargo del 6º curso y nos va a acompañar de modo virtual. No podemos contar con ella personalmente, pero la manera como ella va a orientar y dar el curso es a través de los medios virtuales. Por eso se ha previsto también con ella varias videoconferencias. Vamos a darle un aplauso de bienvenida, que se están mirando, y los dejo con ella. Adelante, Javiera. Hola a todos, muchas gracias por la presentación, Yamina. La verdad es que ya dijo un poco todo mi currículum, ¿verdad? No sé qué mucho más contarles. Bueno, primero decirles y darles las gracias por su participación. Sé que esto para ustedes es voluntario. Para mí es la ocasión que tengo de verlos, ¿verdad? Aunque sea a la distancia. Para mí es primera vez igual que hago una clase a la distancia, así que para todos va a ser un proceso de aprendizaje. La idea de esta clase, ¿verdad?, es darles el marco del curso, en qué va a consistir y los principales contenidos o principios que vamos a procurar trabajar durante el curso y que se enmarcan lo que ustedes han venido trabajando previamente, ¿ya? Así que eso, ojalá que sea también la instancia productiva para que ustedes puedan hacer preguntas, todo lo que ustedes estimen conveniente, ¿sí? Así que ahora yo les voy a compartir pantalla, que se demora un poquito en hacer esto. ¿Ahí ya se ve? No, ahí nos vemos nosotros. Ahí nos vemos nosotros. Va. A ver. Te van a saludar, mira, te están saludando, te están diciendo adiós, Javiera. Están contentos de habernos conectado. A ver, vamos a esperar que se pueda compartir la pantalla. Ya está. Empezamos. Sí, se ve, correcto. Sí, correcto. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Ahí ustedes están viendo la pantalla entonces? Sí, la pantalla es estable. Y yo no lo veo como antes. No sé qué pasó. Ya, vemos presentación, curso. Presentación, curso, ok. Yo lo voy a ver desde el mío. Ok, ya. Entonces, como ven, ¿verdad? En la primera lámina, la idea es que hoy día presentemos cuáles son las competencias y las unidades que están destinadas a que revisemos, ¿verdad?, durante estas 8 semanas, que empezamos, ¿verdad?, como me imagino ya les explicó Yanina, el 13 de mayo. Sí. Que veamos el cronograma de actividades, las evaluaciones y una pequeña introducción al módulo 1, ¿sí?, que es como la introducción a todo lo que van a profundizar después. Entonces, ¿sí se cambió? ¿Sí lo logran ver? Sí. Correcto. Ok. Entonces, lo que ustedes lo que tienen, ¿verdad?, en sus sílabos y lo que van a hacer durante el curso son esta generación de 3 competencias. En primer lugar, reflexionar, ¿verdad?, sobre los distintos propósitos comunicativos con lo que se escribe en la escuela, que se enmarcan los cursos previos que ustedes ya tuvieron, ¿verdad?, durante la diplomatura. En segundo lugar, manejar conceptos y estrategias didácticas para desarrollar tareas de escritura con distintos propósitos y dominios del lenguaje.
Y en último lugar, y en esto sobre todo nos vamos a centrar, ¿verdad?, en desarrollar recursos didácticos para generar tareas de escritura en las que los y las estudiantes puedan desarrollar competencias respecto a la ampliación del léxico, la puntuación y la ortografía, ¿ya? Justamente estas son las unidades que vamos a revisar. Entonces vamos a revisar brevemente las unidades que vamos a revisar durante estas 8 semanas. La primera semana, el primer momento y lo que vamos a partir hoy, ¿verdad?, es revisando esta primera unidad que se llama Propósitos Comunicativos y Aprendizaje de la Producción Textual. Y aquí vamos a enmarcar esto en los géneros discursivos y las tareas de escritura con diversos propósitos. Luego vamos a ver la subunidad o el subcontenido, ¿verdad?, los aprendizajes necesarios para la producción de textos y la condición de los niños respecto a las capacidades de producción de textos, que tiene que ver con cuál es el enfoque, ¿verdad?, de la diplomatura. Como segunda unidad vamos a revisar la didáctica del léxico y la escritura. Entonces, lo que vamos a revisar primero es la escritura y la construcción de textos, que tiene que ver sobre todo para la enseñanza de una alfabetización inicial, ¿verdad?, que tiene más que ver con la caligrafía, con la tipografía de letras, porque es importante que esto se automatice, ¿verdad? Y luego nos vamos a centrar en los enfoques metodológicos para la enseñanza de la escritura y por sobre todo nos vamos a centrar, ¿verdad?, en el desarrollo del léxico durante las actividades de aprendizaje. El léxico vamos a entender, ¿verdad?, que es una habilidad que la seguimos ampliando y la seguimos adquiriendo durante toda la escolaridad. Entonces es importante que nosotros como docentes podamos ayudar a nuestros estudiantes a que puedan ampliar su repertorio con las distintas tareas de escritura, por supuesto. Y por último, y es lo que es la unidad más larga, ¿verdad?, es la unidad 3, didáctica de la puntuación y de la ortografía. Primero nos vamos a centrar en la didáctica de la puntuación, ¿verdad? La puntuación como eje principal, porque evidentemente a partir de la puntuación también nosotros logramos dar coherencia y cohesión al texto. Y en ese sentido nos vamos a centrar sobre todo en el uso del punto seguido, ¿verdad?, y el uso de la coma. Pero no todos los usos de las comas, los vamos a restringir a los usos principales, ¿verdad?, entendiendo que también es algo que nuestros estudiantes van a desarrollar durante toda la escolaridad. Y por último, vamos a ver la didáctica de la ortografía. Vamos a discutir, ¿verdad?, sobre lo que entendemos por ortografía, los usos de las letras y la importancia entonces de generar distintas estrategias para que nuestros estudiantes puedan cada vez más afianzar este conocimiento ortográfico que también contribuye, ¿verdad?, a este enfoque que ustedes también lo han tenido en la diplomatura, que es el enfoque comunicativo, ¿verdad? No es solo la norma, la importancia de la norma, sino que todos estos elementos, tanto el léxico, la puntuación y la ortografía, contribuyen a escribir textos de mayor calidad. Y eso requiere obviamente tiempo de enseñanza, tiempo de ejercitación, de hacernos escribir y hacer que estas habilidades que son complejas vayan avanzando en la medida en que los niños y las niñas, ¿verdad?, también van desarrollando cognitivamente sus habilidades, ¿verdad?, y van avanzando en este dominio de la escritura. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta acá? A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, por acá. ¿Tu nombre y...? Buenos días, soy Jacqueline y mi pregunta consiste básicamente, por ejemplo, ahorita estoy viendo que la unidad 3 va a tener dos componentes especiales, que es didáctica de la puntuación y didáctica de la ortografía. Veo que vamos a tratar qué es la ortografía, qué es el punto y todo, pero lo que sí me ha llamado bastante la atención es, por ejemplo, donde dice la lectura oral como trabajo de apoyo a la puntuación, y lo veo más como algo didáctico. Entonces,
yo quisiera saber si los demás puntos también se van a trabajar desde un modo todo didáctico, porque lo que nosotros necesitamos en el aula no es, o bueno, nosotros como docentes, ¿no? Necesitamos, la teoría la conocemos, pero creo que el objetivo del diplomado es que nos brinden las estrategias para aplicar todo ello, estrategias innovadoras y cosas por el estilo, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, todo lo vamos a tratar desde un modo didáctico. Acá están obviamente enunciados solo los contenidos, pero en cada una van a haber distintas posibilidades de tareas, de cómo se pueden abordar, ¿verdad? Entonces, segmentadamente, ¿verdad? Como actividades aisladas, pero lo que sale sobre todo, me voy a volver un poquito en la primera unidad, ¿verdad? Es que el enfoque que se le da es que uno pueda ir integrando las actividades, ¿verdad? Entonces, no solo trabajar puntuación, por ejemplo, sino trabajar puntuación y léxico. Entonces, ¿cómo combinamos estas actividades para que los niños, y por eso lo situamos, ¿verdad?, en géneros discursivos relevantes, para que los niños entiendan que si le escriben a alguien, tienen que preocuparse justamente de todos estos otros elementos de la lengua, ¿sí? Y que no queden como aspectos separados, ¿verdad?, o solo normativos, sino que se utilizan en pos de la comunicación. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, efectivamente, los módulos tienen aspectos de contenido, más bien declarativos, pero muy breves, y después ustedes van a ver ejemplos de textos escritos por niños, y cómo esos se van arreglando en la medida en que damos distintas posibilidades de enseñanza. Y en ese sentido, esto se encarza mucho, ¿verdad?, con lo que ustedes ya tuvieron previamente con el modelo de proceso. ¿Sí? Es muy importante entender que todos estos aspectos, ¿verdad?, solo los niños los van a poder ir mejorando en la medida en que se dan distintas oportunidades para hacer borradores y hacer revisiones sobre los productos que esperamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o no sé si quieren referirse a algo en específico? ¿Alguna otra duda que quieran expresar? Creo que continuamos, Javiera. Ya. Entonces, nos vamos al cronograma a partir de estas unidades que ya les comenté, ¿verdad? La unidad 1, como es más cortita, ¿verdad?, la vamos a hacer a partir de una actividad de foro, de reflexión, ¿verdad?, respecto a 3 insumos, ¿verdad? Esta clase, que va a ser esta pequeña introducción, ¿verdad?, ustedes van a tener, obviamente, este PPT, la lectura del módulo 1 muy cortito, y una lectura obligatoria, ¿verdad?, que inscribe justamente el trabajo de la didáctica de la escritura en los géneros discursivos y cómo se trabaja en torno al género y luego a la adquisición de la lengua, ¿verdad? Esta participación entonces va a ser entre el 30 de mayo y el 3 de junio. Es algo breve, ¿verdad? Una respuesta a una pregunta que yo les voy a plantear a partir de todos estos contenidos, un modo de discusión, ¿verdad? De dialogar un poquito con ustedes, ya que no podemos hacer una clase presencial, ¿verdad? En cómo podemos, ¿verdad?, reflexionar en torno a estos temas y justamente cómo pensamos en el aula a partir de estos lineamientos, ¿verdad? Y la idea es que también ese comentario, ¿verdad?, tenga una respuesta a lo que dicen sus propios compañeros. Entonces hay 2 intervenciones, una es a que responden la pregunta y otra es a que responden respecto a lo que ha dicho otro compañero. Ese trabajo es individual. Y la unidad 2 y 3 está pensado como un trabajo colaborativo y que tiene 2 entregas, ¿verdad? Una el 10 de junio y la última ya hacia el final del curso, el 30 de junio. Voy a ir a la siguiente lámina para acá explicarles un poquito más. Entonces, como les comentaba, ¿verdad?, el foro tiene
carácter individual, y son estas dos intervenciones, ¿verdad?, a partir de la lectura del módulo, solo de la unidad 1, es muy breve, el texto de Sayas y esta clase, ¿verdad? En cambio, el diseño, la tarea 2, digamos, que tiene dos partes, una en proceso, y así también enseñamos, ¿verdad?, cómo corregir el proceso de la escritura, el proceso de evaluación, ¿verdad?, y no solo el producto final. Entonces, consiste que ustedes, ¿verdad?, se junten en parejas, ojalá con la gente con la que ustedes, ¿verdad?, sus colegas que están trabajando juntos en la escuela. Lo ideal es que puedan ser los dos, porque obviamente van a tener más cercanía, más tiempo y tiempo de colaboración, ¿verdad? Y la idea acá es pensar en dos secuencias didácticas. Solo secuencias, y yo no les voy a pedir una planificación, que sé que también ustedes lo hacen mucho y en general es una forma que ya está bien como afianzada, ¿verdad?, de trabajar. Acá solo vamos a pedir la secuencia completa, sí, secuencia didáctica completa, y esta va a consistir en dos tareas de escritura que se enmarcan en estos dos géneros discursivos, y sobre ellos entonces vamos a trabajar estas tareas de integración de aspectos del lenguaje, es decir, van a trabajar, por ejemplo, con léxico y con ortografía, o con léxico y puntuación. Ustedes tienen que hacer una selección ahí de cuáles son los objetivos explícitos que quieren trabajar con esa tarea. Y por eso, como es un poquito más larga, ¿verdad?, está pensado en que ustedes la hagan en pareja. Entonces, serían dos secuencias didácticas, ¿verdad?, enmarcadas cada una en distintos géneros, ¿verdad?, con distintos propósitos. Ahora vamos a explicar justamente esto para que les quede mucho más claro. No sé si seguimos o damos al tiro pie a las preguntas, Janina. Hay algunas consultas, hay alguna pregunta por acá. Hay una participante que te quiere consultar. Sí. Buenos días, profesora. Soy Rocío. Le quería consultar, tal vez la medida o la decisión que se tomó para hacer en parejas fue porque había varios colegas que estaban en el mismo colegio y están llevando el curso, pero en mi caso yo soy sola, no hay ninguna colega que trabaje conmigo que se llevan el curso. ¿Podría hacerlo individual o tendría necesariamente que buscar a alguien más para poder hacer este trabajo? Y otro punto es que, por lo que entendí de la tarea de hacer la tarea en parejas, pienso no saber si usted me puede decir si lo mejor es hacerlo con profesoras que somos del mismo grado para poder presentar la misma secuencia, porque si mi compañera tiene 5º grado y yo 2º, no va a ser ese fruto muy enriquecedor. De repente, ¿cuál sería la sugerencia para juntarnos en pareja para sacar un buen producto? Eso es todo. Te escucho bien a lo lejos, pero creo que entiendo a dónde apuntan tus preguntas. Respecto a si puedes hacerlo de forma individual, efectivamente, si no estás trabajando con ningún colega del colegio, sí, es posible que lo hagas individual. Ahora, el problema es que vamos a tener que ahí transar un poco, porque vas a tener más trabajo que el resto, ¿verdad?, que trabaje en parejas, pero yo creo que eso lo podemos ver como caso particular, ¿verdad? Y si algún otro tiene algún problema similar, lo podemos ir, sin duda, lo vamos a ir solucionando caso a caso. Respecto a la segunda pregunta, si bien te escuché bien, entiendo que son entonces colegas que hacen clases en distinto grado, ¿sí? Sí, fue eso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, queda muy bien que estas tareas dialoguen, ¿verdad?, y que vean una secuencia progresiva, ¿verdad?, de complejidad. Puede ser un género similar y a uno le pones otros requisitos de lengua, por ejemplo. Entonces pueden hacer algo muy potente, de hecho, para la escuela, para que haya continuidad.
uno de los grandes problemas, ¿verdad?, que existen en todos los sistemas escolares es que hay poca continuidad en los años escolares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Si alguien está en cuarto grado, ¿verdad?, hace una tarea, ¿verdad?, pensando en los estudiantes de ustedes, ¿verdad?, en tareas que sean interesantes comunicativamente, que se inscriban en un género, y ustedes les van a dar ciertos objetivos de lengua que quieren enfatizar, ¿verdad? Por ejemplo, puntuación. Eso mismo lo pueden hacer en quinto o sexto grado, ¿verdad? Entendiendo que ahora va a haber una tarea con quizás un tema diferente, un tema que les llame la atención a los chicos de sexto, y que tengan obviamente exigencias ahora sí un poquito más complejas, ¿verdad?, de abordar. ¿Se entiende? Entonces la idea es que estas dos tareas las pueda abordar cada uno, ¿verdad?, de los profesores que trabajan en la misma escuela para cada uno de esos grados. La idea es que obviamente esta tarea les sirva para poder aplicarla. Sí, profesora, está bien, gracias por su respuesta y creo que sí, ahora que usted ya lo explicó, sí estoy un poco de acuerdo en poder hacerlo con otro grado superior, porque como usted dice, la complejidad, no vamos a hacer la complejidad porque, póngase, en segundo grado, en quinto grado utilizamos los signos de puntuación, pero en diferente complejidad, ¿no? Depende, más complejo para el grado, menos inferior para el otro grado, pero igual se utiliza ese signo de puntuación, el punto, la coma, lo que vengamos estudiando, ¿no? Y entonces sí voy a buscar una pareja. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No entendí mucho. Sí, está bastante satisfecha con la respuesta. Se ha animado a trabajar en dupla. Ah, ya. Gracias, seguimos. Aquí hay otra pregunta también de Jacqueline. Seguimos. ¿Y se pueden acercar tal vez? Porque cuando están bien Acércate al atrás, micrófono. no, Ah, ya, más adelante de repente. Sí, más adelante. Ah, eso era. Ahí está. y así los veo además. Ya. Hola, a mí me parece muy interesante esto de las propuestas. Prueba si te escucha bien. ¿Me escucha primero? Sí. ¿Se me ve bien? Ya. Me parece muy interesante lo de las actividades, de las secuencias didácticas, porque ahí nosotros vamos a poder evidenciar realmente si estamos planteando bien las estrategias o no. Pero una dificultad que nosotros hemos tenido, porque ya hemos tenido este tipo de evaluaciones, es que no tenemos los ejemplos. Nosotros como docentes también queremos como que modelos, ¿no? Modelos planteados donde nos den las secuencias didácticas, o sea, cómo lo manejan ustedes, para nosotros tal vez poder guiarnos, pero también recibir, por ejemplo, he estado investigando diferentes modelos ya de otros países, ahí comparando, y de esa manera salgan ideas o estrategias mucho más ricas o más innovadoras. Entonces yo quería saber si nos van a dar ese tipo de documentos, recursos o estrategias que podamos combinar y podamos tener algo más enriquecedor. Sí, buena pregunta. Sí, efectivamente, bueno, hay pequeñas secuencias, ¿verdad?, enmarcadas en cada una de estas tareas, pero más pequeñas, ¿verdad? Y efectivamente, cuando yo les dé las instrucciones de la tarea, vamos a enmarcarla con un ejemplo. ¿Sí? Una de las cosas, y que justamente también habla el texto que ustedes van a tener que leer, ¿verdad?, dice la importancia del modelaje, ¿verdad? Y así como es importante el modelaje para los estudiantes pequeños, ¿verdad?, también lo es importante para ustedes. Entonces, en ese sentido, cuando yo les dé las indicaciones para el trabajo, ¿verdad?, colaborativo, efectivamente ahí van a tener un modelo de secuencia, pero que obviamente, y aquí hago la salvedad, ¿verdad?, siempre requiere ser ajustado de acuerdo al contexto educativo en el que ustedes trabajan. Ya esto, aquí corremos peligro en la educación, ¿verdad? Si pensamos en recetas o en modelos estáticos que siempre funcionan igual en todos los contextos. Siempre tenemos que partir, ¿verdad?, de nuestro propio contexto educativo, ver cómo son nuestros niños, en qué niveles están. Podemos tener niños de mismos grados, ¿verdad?, pero que tienen niveles muy distintos en términos de
sus competencias de lectura y escritura y requieren mucha más mediación, por ejemplo, requieren mucho más tiempo de enseñanza, ¿se entiende? Entonces, efectivamente ustedes van a tener un modelo de secuencia didáctica para que se puedan guiar, qué es lo que nosotros estamos esperando que ustedes realicen, pero entendiendo que siempre un modelo hay que ajustarlo al propio contexto. Sí, justamente, gracias por la respuesta. También una característica de este grupo es que varios profesores somos, bueno, la mayoría creo que es de primaria, yo soy de especialidad de secundaria, algunos trabajan en colegios nacionales con un currículo diferente, otros trabajamos en colegios con bachillerato, que es otro currículo, entonces sí, el mecanismo es diferente, ¿no? Cada uno tiene una metodología diferente, pero yo creo que cuando surgen ese tipo de actividades podemos adaptarlas según a lo que nosotros queremos lograr. Entonces mi pregunta siempre va por el lado de que necesitamos recursos, porque la idea es cómo le damos las cosas a los chicos, cómo creamos las estrategias, cómo atamos tal recurso con este recurso. Entonces creo que eso es algo como que general que todos perseguimos. Sí, totalmente. Por eso te decía, van a recibir modelos, ¿verdad? Previamente, cuando ya demos las instrucciones de la tarea, van a tener ahí un modelo de qué es lo que, de una posibilidad, ¿verdad?, de secuencia didáctica. Okay. Muchas gracias. Ya. Sí. Seguimos. Seguimos entonces, voy a comenzar justamente, ¿verdad?, con una pequeña actividad. Quiero que se junten en pareja. Yo había pensado que ustedes iban a hacer mucho más el día de hoy, así que había preparado esto con 3 o 4 integrantes, ¿verdad? Pero lo pueden hacer con la persona que tienen al lado, y la idea es que contesten estas preguntas y que las dialoguemos, que reflexionemos un poquito, para que esto no sea tan monológico, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿en qué consiste trabajar con textos funcionales? Piensen en 2 ejemplos concretos. La siguiente pregunta es: ¿qué elementos están presentes en toda situación comunicativa? Y lo tercero es pensar cómo se trabajan estos elementos en el aula. Hay un error de digitación. ¿Se entienden las preguntas? Entonces la idea es que comenten brevemente, ¿verdad?, en 5 minutos con la persona que tienen al lado, ¿verdad?, que comenten estas 3 preguntas. ¿Quiénes son los textos funcionales? ¿Quería cambiar? ¿Llegas a verlos, Javiera? Están justo dialogando. ¿Llegas a verlos en tu camarita? Y ya. Entonces, La idea es que estén 5 minutos, que puedan conversar. Sí, justo están en ello. Genial.
Que lo usa para poder comunicar. Si se ven en frecuencia. Un par de minutos para que puedan participar. ¿Listo? Yo creo que ya, Javiera. Tal vez ya quieres preguntar. Entonces, ¿quiénes quieren participar respecto a la primera pregunta? ¿En qué consiste trabajar con textos funcionales? Algo que ustedes trabajaron, y esto solo trata de recoger que estemos hablando en la misma sintonía, ¿verdad? Que estemos conectados con lo que ustedes ya saben y con lo que ahora van a tener que seguir aplicando. Por aquí hay voluntarias. Karina, ¿en qué consiste trabajar con textos funcionales? Consiste en poder encontrar la intención de ese texto y que lo pueda llevar a su vida diaria. Por ejemplo, una invitación, una tarjeta del Día de la Madre, una receta. Perfecto. Ok, voy a pasarle a otro grupo. Seguimos con la primera, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Algún grupo? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Miss? Sí. Más adelante, porque debo Sí, repetir. más cerca mejor. Ya. En nuestro grupo hemos unido nuestras ideas y decimos que consiste en utilizar textos que sean útiles para la vida diaria y de forma práctica. Ejemplos: usar manuales de instrucciones, formularios, las infografías, las noticias. Eso es de la primera pregunta. Muy bien, pasamos con otro grupo. ¿Alguien más quiere compartir su ejemplo? Piensa en el género o textos que los niños usen cotidianamente. ¿Qué tal, Javiera? Somos otro grupo respondiendo a la pregunta número 1. Bueno, en nuestro caso, dice, ¿en qué consiste trabajar con textos funcionales? Para nosotros, básicamente, la respuesta sería, consiste en que nuestros estudiantes se sientan más familiarizados con los textos que utilizan, porque son textos que conocen, ¿no? Cuando, como decía otro grupo, cuando les llega una invitación o incluso alguna receta, cuando ellos quieren preparar algo, entonces los chicos se sienten más familiarizados con esos textos y les ayuda definitivamente a entenderlos mejor. ¿Otro grupo? Buenísimo. Entonces, justamente el objetivo, ¿verdad?, de esta pregunta es que ustedes puedan enmarcar todas las tareas, ¿verdad?, en estas
situaciones, ¿verdad?, cotidianas para los estudiantes, porque efectivamente, como dice el enfoque comunicativo, ¿verdad?, si efectivamente tenemos un lector, nosotros nos vamos a preocupar, ¿verdad?, en hacernos entender, ¿verdad? ¿Alguien más quiere participar o seguimos a la siguiente pregunta? La siguiente. Hola, hola. ¿Sí? ¿Aquí me ves? ¿O me escuchas? Bueno, ¿en qué consiste trabajar con textos funcionales? En mi grupo conversábamos que consiste en trabajar con textos que están justamente del contexto, ¿no? de los alumnos, del contexto, porque están más relacionados con ellos, que ellos inclusive piensan que no son textos, pero es así. Por ejemplo, las etiquetas que tienen de repente cualquier producto, ¿no? De repente una lista para ir al mercado, las cosas que van más cotidianas, que de repente son relacionadas inclusive con sus familias o con las cosas que hacen. En eso consistía, ¿no? Gracias, creo que ya pasamos. Sí. Sí, vamos a la siguiente. ¿Qué elementos entonces están presentes en toda situación comunicativa? Si pensamos justamente en estas tareas que ustedes muy bien las han descrito, ¿verdad? A ver, ¿quiénes? Vamos a tratar de seguir el mismo orden. ¿O por acá? ¿Por acá hay un grupo? ¿Alguna respuesta? Sí, aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. En nuestro grupo los elementos que hemos visto presente en toda situación comunicativa son, bueno, el emisor, ¿no?, el receptor, el mensaje que se les quiere dar, los códigos, los signos, ¿no?, muchas veces también los gestos que nosotros podemos hacer al transmitir un mensaje, la postura que tenemos, en sí todo lo que involucra tener un acercamiento o dar una información a la persona que tenemos frente a nosotros. Hola, yo quiero contar algo. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí se me escucha, ¿verdad? Ya. Cuando dice qué elementos están presentes en toda situación comunicativa, creo que se refiere más a conocer a nuestros alumnos, ¿no? A ver, situación comunicativa. Saber las necesidades de mis alumnos. Por ejemplo, cuando voy a producir un texto, saber a partir de lo que ellos, de su motivación y de sus intereses, tener en cuenta qué tipo de texto o qué tipo de tema le gustaría abordar según el contenido que yo tengo, ¿no? También está el hecho de todo enfocarlo hacia objetivos que a ellos les interesen, no al objetivo que yo planteé como docente, sino que ellos mismos planteen sus objetivos, sus metas, para que el texto pueda fluir de una mejor manera. Bueno, eso sería. Ok, lo vamos a... ¿Quién lo ha definido de otra forma? Bien, mi nombre es Katy. Ok, acá conversando con compañeras, hemos llegado a la idea de que los elementos presentes en una situación comunicativa es el reto de la habilidad, ya sea para hablar, leer o escribir, pero esta actividad tiene que ser en un contexto real y por lo tanto los otros elementos son un emisor y un destinatario también real, ¿no? Por ejemplo, si voy a leer, tiene que haber alguien que me escuche y podamos debatir, ¿no? Si voy a escribir un texto es porque también hay otra persona que lo va a leer y no se va a guardar o esconder en el cuaderno, por así decirlo. Más adelante, Ya. más adelante. A ver, mi nombre es Hugo. Con relación a qué elementos están presentes en una situación comunicativa, yo más o menos lo estaba configurando en el sentido, por ejemplo, si hubiera un caso en que hay un accidente de un animalito, por ejemplo, y los chicos se les hace compartir esto, y de ahí de repente es una situación que se presta para poder realizar alguna actividad
con relación al esto que sea como un motor que va a impulsar para hacer una actividad donde va a participar varios elementos comunicativos. Por ejemplo, yo lo entendí así como una situación comunicativa, un contexto en el que se presenta para puede ser diversas actividades donde hay un emisor que tiene el interés que alguien le dé el mensaje, un receptor que lo escuche, el mismo mensaje y esas cosas más o menos. Así es el propósito comunicativo. Sí. Perdón, Pérez. Sí, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo. Creo que ya están todos, podemos pasar a la siguiente. Bien, entonces, quiero ahí, si hacer una alcanza antes de pasar a la siguiente. Efectivamente, alguien decía por ahí como que lo había entendido desde el punto de vista del contexto, de la motivación de mis estudiantes. Efectivamente, eso lo tenemos que tener presente. De hecho, para hacer escribir, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es saber sobre los temas que tenemos que escribir, ¿verdad? Obviamente, si no sabemos nada sobre un tema, difícilmente nuestro texto va a ser bueno. Entonces, efectivamente, nos tenemos que preocupar de la motivación y de saber sobre los temas que a nuestros estudiantes les llama la atención para poder escribir, ¿verdad? Escribir es una de las tareas más demandantes, por lo tanto, es tanto el gasto cognitivo que necesitamos que efectivamente tenemos que procurar que los temas sean de interés de nuestros estudiantes. Ahora bien, la situación comunicativa, ¿verdad?, se refiere justamente a estos elementos esenciales que tiene esta instancia de comunicación, ¿verdad? Y para eso nos vamos a profundizar en la siguiente lámina, ¿verdad? Vamos a entender que todo texto se inscribe, ¿verdad?, con un propósito determinado, ¿verdad? Tiene un cierto propósito real, comunicativo, ¿verdad? Y tiene una situación que le marca, ¿verdad? Un contexto en el que nos dice, bueno, es una situación donde le escribo a mi mamá, o le escribo a mi amigo, o le escribo al director de la escuela, y obviamente va a haber diferencias en cómo yo uso el lenguaje a partir de a quién le estoy escribiendo, ¿sí? Son esos los elementos de la situación comunicativa, ¿sí? Entonces, respecto a eso, ¿cómo ustedes lo trabajan o cómo trabajan estos elementos en la sala de clase? Bueno, nosotros habíamos pensado que para trabajar los elementos en el aula podíamos hacer pequeñas exposiciones donde con el que expone sería el emisor, lo que escuchan los receptores, o también hacer pequeños diálogos en parejas también, ¿no? Están respondiendo, están yendo a otro grupo. Muy bien, ahora pasamos a otro grupo. Bien, estamos conversando con nuestras compañeras, preguntamos a los niños, ¿no?, ¿qué vamos a escribir? ¿Cómo vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿No? Luego lo vamos a contextualizar. Claro, se revisa y se publica. ¿Se escuchó? Poquito, pero entiendo que en el fondo te estás haciendo estas preguntas como en función también de la planificación de un texto, ¿verdad? O sea, nos hacemos todas estas preguntas antes de empezar a escribir, lo que sin duda puede llevar a construir, ¿verdad?, a idear un muy buen texto. Por ahí hay otro grupo. Bueno, considero que trabajar estos elementos en el aula puede ser también, por ejemplo, cuando un niño quiere comunicar algo que le ha ocurrido en su casa, que es un evento familiar. Y al dar a conocer ese evento familiar, él viene a ser el emisor, los estudiantes los receptores,
se está manejando dentro de un contexto, hay una comunicación verbal, quizás también por ahí no verbal, al utilizar determinados gestos, y bueno, creo que en este tipo sería un tipo de comunicación pública porque hay un público en general. Entonces creo que eso es lo que se trabaja en el aula de forma diaria, y obviamente siempre tiene un propósito y siempre está respondiendo a determinada competencia y desempeño que se haya planificado o quizás también no planificado. ¿Se escuchó? Sí, sí, perfecto. Es algo que ustedes efectivamente siempre están pensando cómo trabajar, de verdad, y eso justamente es la idea de rescatarlo aquí. El último grupo. Diego va a dar su opinión. A ver, bueno, buenas tardes, profesora. Respondiendo a la tercera pregunta, bueno, yo entiendo en lo particular que básicamente es similar, ¿no?, a mis colegas. ¿Cómo trabajan esos elementos en el aula? Por ejemplo, ¿no?, en temas de casos que el docente se les puede brindar al alumno en las experiencias vivenciales que pueden tener los propios alumnos tanto en la casa o en la sociedad como en el salón, ¿no?, o en las horas de recreo, y que el docente pueda tomar como punto de partida esos casos o esas experiencias, ¿no?, para tratar o abordar un tema determinado, ¿no? Y en el abordaje de ese tema puedan tomar acción estos elementos, ¿no?, y siempre rescatando lo que dicen las colegas, ¿no? Siempre tener presente el propósito de la sesión, o de la dinámica, o del tema que vamos a abordar, porque sin eso la esencia de nuestro quehacer docente queda vacío, ¿no? Los alumnos van a prestar atención, no van a prestar atención, o simplemente no van a se van a mostrar interesados en aprender o darle sentido justamente al tema que se va a abordar, o a la dinámica que se pretende abordar de parte del profesor, ¿no? Exacto. Buenísimo, Diego, muchas gracias. Entonces yo ahora les quiero mostrar justamente cómo vamos a inscribir, ¿verdad?, este inicio de unidad, ¿verdad? Voy a cambiar de diapositiva entonces y les voy a mostrar, ¿verdad?, justamente lo que ustedes han estado conversando, que la situación comunicativa, ¿verdad?, siempre tiene un propósito determinado, ¿verdad?, una necesidad que en términos de escritura, ¿verdad?, uno necesita satisfacer, ¿verdad? Uno escribe con un determinado propósito. Pocas veces nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad?, escribimos y no tenemos un objetivo real por delante. Y asimismo, ¿verdad?, siempre estamos pensando en escribirle a alguien. Entonces estamos pensando siempre en una persona o un grupo, ¿verdad?, o una audiencia potencial, si es que no tenemos un contacto directo, ¿verdad? Y por otro lado, ¿verdad?, esto lo enmarcamos, ¿verdad?, en un contexto específico donde sabemos que tenemos un lugar, tenemos ciertos roles, sabemos que quien escribe puede saber más o menos a quien le está escribiendo. Entonces todos esos son aspectos que efectivamente van incidiendo en cómo mi texto se va configurando en nuestra representación mental, ¿sí? Y todos estos elementos son los que articulan, ¿verdad?, un género discursivo, como ustedes le llaman, ¿verdad?, un tipo de texto, ¿sí? Y si se fijan, acá en el ejemplo, ¿verdad?, hay un ejemplo muy cortito, ¿verdad?, de una carta, ¿sí? Nosotros inmediatamente, como estamos insertos en una cultura, ¿verdad?, entendemos este formato carta, ¿verdad?, porque nos hemos puesto de acuerdo en reconocer este tipo de género con determinadas marcas estructurales, ¿verdad?, y ciertas marcas también en el mismo, ¿verdad?, de a quién va dirigida, ¿verdad?, el destinatario. Tenemos un mensaje que señalar, ¿verdad?, y finalmente quién lo está escribiendo. Por lo tanto, tenemos una secuencia textual predominante, y ahí vamos a entender, ¿verdad?, y lo van a profundizar en el texto de Sayas, que lo van a leer, que entendemos por narración, descripción, argumentación, ¿verdad?, explicación,
pero también tenemos distintos elementos del lenguaje, ¿verdad? Tenemos distintos elementos para mantener esta coherencia global del texto y distintos elementos gramaticales para unir los diferentes enunciados del texto, ¿verdad? Lo que le da la cohesión. Entonces, si se fijan, estamos marcando las actividades de escritura, ¿verdad? Algo, un aspecto macro, pero que lo componen también aspectos de la lengua. Entonces, los géneros discursivos, ¿verdad?, los vamos a entender como una práctica social, porque efectivamente, como ustedes ponían ejemplos, ¿verdad?, invitaciones, cartas, recetas, son prácticas sociales que nuestros estudiantes efectivamente realizan constantemente, pero nosotros entonces les vamos a poner el acento a cómo se construye este lenguaje para poder construir estos géneros, ¿verdad? Pues en ese sentido los géneros se enmarcan, ¿verdad?, en estas situaciones comunicativas que tienen ciertas estructuras que nosotros vamos a tener que enseñar y también ciertas formas y normas lingüísticas que debemos respetar. Y en ese sentido, Sayas nos habla que se combinan tres tipos de aspectos, ¿verdad? La actividad discursiva, por ejemplo, la carta, la invitación que señalaban ustedes, ¿verdad? La infografía, con, esos son los géneros discursivos, ¿verdad? Con el tipo de actividad que tenemos que realizar. Quiero celebrar mi cumpleaños, por ejemplo. Entonces, el género va a ser una carta de invitación de cumpleaños y el tipo de texto que voy a utilizar, que va a ser probablemente algo más bien informativo o descriptivo, ¿sí? Y acá lo pone Sayas así, ¿verdad? Utilizamos como una actividad general la argumentación, tenemos, si pensamos en estudiantes más de secundaria, ¿verdad?, el ensayo, y tenemos el tipo de secuencia, la argumentación, ¿verdad? Tenemos que argumentar en este ensayo para dar, por ejemplo, nuestra posición sobre algún tema. Y en ese sentido les instamos, ¿verdad?, a trabajar como también nos dice el texto, ¿verdad?, trabajar por proyectos que tiene como base, ¿verdad?, esta reflexión metacognitiva, metalingüística, en que se potencia con las interacciones. Entonces dice, aprender a escribir requiere, junto con la toma de conciencia de la situación discursiva o comunicativa en la que se interviene, y en relación con todo ello, conocer y ampliar de manera consciente, de acuerdo con la situación comunicativa, las posibilidades que el lenguaje proporciona, las normas que han de seguir al seleccionar los recursos lingüísticos en cada situación. Entonces, si se fijan, el ideal, ¿verdad?, es partir de este género discursivo global, por ejemplo, la invitación de cumpleaños, ¿verdad?, comprender cuáles son los elementos de este género para con nuestros estudiantes reflexionar sobre estos usos del lenguaje, ¿sí? Nosotros reflexionamos sobre estos usos, sobre las normas, sobre la puntuación, la ortografía, pero teniendo como contexto, ¿verdad?, estos géneros o textos, ¿verdad?, que van a ser comunicativamente viables y posibles y ojalá, ¿verdad?, nuestra sala de clases que sean realizables. En ese sentido, lo que les decía anteriormente, ¿verdad?, a partir de la secuencia didáctica y lo que les vamos a pedir como finalización del trabajo del curso, ¿verdad?, es que siempre estemos pensando que estas tareas se inscriben en un género discursivo conocido por los estudiantes, ¿verdad?, y por eso necesitamos primero describir los elementos de la situación comunicativa. Vuelvo a insistir. Tenemos cada carta de invitación del cumpleaños, entonces tenemos ciertos destinatarios que queremos invitar y a quienes les vamos a entregar esta carta de invitación, ¿verdad? Tenemos un propósito que es hacer una invitación, un propósito real, ¿verdad? Y tenemos un contexto que probablemente va a ser un contexto familiar, horizontal, donde no hay roles de jerarquía, sino de pares. Pero a
a raíz de este género, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar objetivos pedagógicos específicos respecto a la enseñanza del lenguaje. Por ejemplo, la puntuación, ¿verdad? Desde muy pequeñitos ya podemos hacer esta reflexión metalingüística sobre la importancia de la puntuación para que nuestras ideas se comprendan. Y desde ahí entonces planteamos esta actividad de escritura guiada por distintas fases para cautelar, ¿verdad?, que siempre haya un proceso de escritura en el que el estudiante tenga opciones reales de que pueda mejorar su texto para que efectivamente alguien se lo pueda leer. ¿Sí? Eso estaríamos. Eso sería la clase y la idea ahora es que me puedan plantear sus dudas, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta adicional? ¿Alguna aclaración? Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en el módulo 1. ¿Sí? Será solo una introducción, ¿verdad? Lo van a tener en el módulo 1 para que lo puedan leer. Van a tener también esta presentación. Y es lo mismo en el fondo que sale en la lectura obligatoria de Sayas. Y ahí salen distintos ejemplos también de secuencias didácticas en distintos aspectos del lenguaje que se pueden abordar. Muy bien, Javiera. ¿Micrófono? Para los que llegaron un poco después, les recuerdo que este sexto curso, Didáctica Específica para la Producción de Textos Funcionales, inicia el 13 de mayo. Como ustedes ya tenían anotado en su agenda que venían el día de hoy, 27 de abril, hemos empezado con la presentación de ambos cursos. Van a tener 2 semanas para concentrarse y preparar muy bien el foro del curso 5, Didáctica Específica para orientar la lectura de estudio. Una vez que están ya en pleno foro del curso 5, ya habiendo terminado la segunda participación, empezamos con este sexto curso, empezamos a estudiar. Pero no queríamos desaprovechar la oportunidad de que contamos con ustedes presencialmente en esta sesión para dar inicio a ambos cursos. Javiera, muchísimas gracias. Yo quisiera que dejaras de compartir tu pantalla para que te despidieras de tus estudiantes, para que te vuelvan a ver. Van a poder verla de nuevo en las 3 videoconferencias que tendremos a lo largo de las 8 semanas del curso. Ya te vemos. Ahora sí te vemos muy bien. Y te despides de ellos. Muchas gracias a ustedes por la participación, por haberse dado el tiempo de venir, ¿verdad? Y vamos a estar en contacto. La idea es que hagamos, ¿verdad?, distintas videoconferencias para poder apoyarlos, ¿verdad?, en su proceso de aprendizaje, para que puedan resolver dudas. Y la idea es, obviamente, ir teniendo espacios de diálogo con ustedes, ¿verdad?, en la medida en que ustedes van desarrollando los módulos del curso. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces vamos a darle un aplauso a la profesora.